Muy buenos días a todos. Suben adelante a sus clases y ahí los demás vamos en nuestras Biblias esta mañana a 1 de Corintios capítulo 4. 1 a los Corintios y el capítulo 4, ahí estamos esta mañana para seguir adelante con nuestro estudio de esta carta, mirando cómo es que podemos vivir vidas conformes a Cristo en medio de este mundo confundido. Ya hemos cursado varios temas importantes en estas semanas, viendo cómo es que debemos buscar nuestra fuerza, nuestra sabiduría y poder de Dios, cómo es que debemos centrarnos en la ayuda del Espíritu Santo para hacer bien. La semana pasada vimos cómo debemos estar edificando nuestras vidas y ministerios sobre la base de Cristo, porque Él es el punto central. Y esta semana seguimos con otra parte importante, el verdadero liderazgo espiritual. Pablo está enfocado en esos primeros capítulos ya en un tema central, que la vida debe ser fundada sobre la base de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se ha hecho claro en varios diferentes partes de este estudio, y lo va a resaltar de nuevo ahora, volviendo a los temas de la sabiduría, del poder, de la forma de medir a los grandes, y nos va a recalcar de nuevo la tremenda importancia de buscar la evaluación correcta. Un líder espiritual debe ser medido por calidades espirituales. Así vamos a pedir la ayuda de Dios y con eso estaremos entrando al tiempo de estudio esta mañana. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu ayuda, por tu misericordia y compasión que son nuevas cada día para nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí esta mañana congregados para glorificarte y alabarte con nuestras voces y también para escuchar la enseñanza de tu palabra. Gracias por aquellos que están arriba trabajando con los niños también, que les des capacidad y que les ayudes a los niños a quedarse tranquilos para entender tu palabra. Da a cada uno de nosotros comprensión de tu palabra para que podamos poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo de estos estudios. Esto pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. La evaluación de los pastores y líderes espirituales es una tarea de bastante importancia, porque la tarea es de gran significado e importancia también. Las expectativas son grandes porque la tarea es bastante seria. Y es bueno que esperemos bastante de aquellos que sirven como líderes, especialmente pastores en nuestro medio. Las expectativas para los líderes espirituales deben ser altas, pero debemos siempre prestar atención que estemos midiendo conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestras expectativas o nuestros gustos. Un líder espiritual no se debe medir como un presidente, como un alcalde, como un maestro en forma secular, sino debe medirse conforme a la palabra de Dios y las expectativas altas que Dios pone allí como los estándares. Lo que realmente importa no es cuánto impresiona a un líder, sino cuán fiel es al Señor quien la llamó. La iglesia de Corinto está fascinada con predicadores elocuentes, con maestros de gran influencia, con líderes carismáticos, con personas que pueden mandar y pueden atraer la atención de muchas personas. Se sienten atraídos por el poder y el éxito, y por esto Pablo les hace volver, y a nosotros también, a lo más principal y esencial. En el capítulo frente a nosotros, Pablo da ciertas medidas del verdadero liderazgo espiritual. El liderazgo en la iglesia no se mide por carisma, ni por habilidades retóricas o por el éxito humano, sino por la fidelidad a Cristo. El verdadero liderazgo espiritual se mide por la fidelidad a Cristo, a sus enseñanzas, a su ejemplo y a sus expectativas. El pastor fiel no es siempre el más conocido, ni el más admirado, ni el más buscado, pero sí siempre será aquel que sirve con constancia, que persevera en las pruebas y enseña con su propio ejemplo. Así vamos a ver en el texto frente a nosotros esta mañana 3 principios que deben ser parte fundamental de cada líder espiritual y 3
perspectivas que también debemos tener nosotros para aquellos que seguimos en esta vida. En primera instancia, sigue a los líderes fieles en el servicio. Sigue a los líderes fieles en el servicio. Nota lo que dice el capítulo 4, versículos 1 a 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tengamos cuidado al entender lo que Pablo dice en estos versículos, porque podría interpretarse como algo soberbioso, que Pablo está diciendo: yo no tengo por ser juzgado por ustedes, así no me juzguen. No, lo que Pablo está haciendo es lo mismo que ha estado haciendo desde el inicio de esta carta. Es corregir las medidas incorrectas, es corregir las perspectivas incorrectas que muchos están queriendo medir conforme a los estándares del público o los estándares de nuestro mundo, que no están buscando hacer las cosas correctamente, sino realmente están queriendo hacer las cosas a medida de sus expectativas. Y Pablo dice: lo principal no es lo que piensa el hombre, sino es lo que dice Dios. Nota lo que dice aquí en estos versículos. Pablo dice que un líder debe ser tenido por siervo de Cristo y administrador de los misterios de Dios, en el versículo 1. El pastor no es dueño de la iglesia, sino es un siervo bajo órdenes de Cristo. Es un siervo bajo órdenes de Cristo. La palabra servidores, ahí en el versículo 1, describe a alguien que ejecuta las instrucciones de su superior, obedeciendo hasta lo último con precisión todo lo que se le manda. El pastor no es capitán del barco, sino es el que sigue a su capitán principal. Es siervo no de la iglesia, es siervo no del mundo, sino es siervo principalmente de Cristo. También es administrador, alguien a quien se le ha confiado algo que no le pertenece. Un mayordomo, un administrador, es aquel que hace lo que se le encomienda. Debe cuidar y guardar el encomendado. El pastor tiene la necesidad de servir principalmente a Cristo, de seguir sus órdenes, debe administrar o debe ser mayordomo, es la palabra en nuestro idioma, debe ser mayordomo de los misterios de Cristo, de las cosas que le pertenecen a Él. Recordamos que, como vimos hace unas semanas, esta palabra misterio no se refiere a algo que es imposible de entender o algo que debe buscar entender. Más bien, en el contexto original, misterio es algo que en el pasado no fue revelado, pero ahora ha sido revelado con claridad. Y Pablo dice que esto es el misterio de Dios. Ahí en otros lugares el misterio del Evangelio, los misterios de Cristo. Se trata del mensaje de la salvación, de la gracia de Dios. Algo que no fue entendido completamente en el pasado, pero ahora ha sido demostrado con poder por la persona de Cristo Jesús. Y Pablo dice, la tarea principal del pastor es servir a Cristo y enseñar la palabra de Dios. Enseñar fielmente y guiar a la iglesia espiritualmente. Pablo dice en el versículo 2, que se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. La medida principal no es el talento, la popularidad, la influencia, no es capacidad, sino fidelidad. Ser fiel es hacer lo que debes hacer, porque sabes a quién vas a dar cuenta. Y el pastor, sobre todo, debe ser fiel, incluso cuando nadie lo nota o lo agradece,
porque sabe que va a dar cuenta a Dios. Por esto Pablo dice en el versículo 3 que yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Él dice, si yo me pongo con todos esos estándares, yo no voy a salir aprobado. Ustedes quieren que el líder sea carismático, y ustedes quieren que el líder sea el más conocedor de todos los temas de la vida, que puede discutir todo, que puede ser popular con todo. Y Pablo dice, así no es la medida de un fiel siervo de Dios. No debemos buscar cualidades externas, sino corazón recto y fiel. Y Pablo dice, allí la opinión de Jesús es la motivación suya. Yo ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no he hecho nada malo, dice Pablo. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice, no estoy bien porque no he dicho palabras malas. No estoy bien porque todos están a favor mío. No estoy bien porque tengo buena conciencia. Estoy bien porque Cristo es fiel y Cristo es aquel que me juzga. Y Cristo es el estándar perfecto en sí. La opinión humana cambia, pero la evaluación divina es perfecta. Por eso, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No debemos medir el externo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si medimos conforme a los principios humanos, vamos a pensar que ciertas personas tienen éxito. Es posible a mirar en nuestro alrededor, en nuestro entorno religioso, en el mundo allá, podemos ver ciertas personas que parecen tener bastante influencia y éxito. Hay iglesias bastante grandes, ¿cierto? Hay iglesias que a veces tienen miles de personas que asisten cada semana. Parecen ser los más elocuentes y poderosos pastores de todo el planeta. Sin embargo, desafortunadamente, muchos de estos son falsos maestros. Dicen lo que la gente quiere escuchar y por eso la gente les sigue. Dice lo que sale de ellos mismos, no lo que se funda en la palabra de Dios, y por esto todos están de acuerdo con sus mensajes. Así Pablo dice, tengamos cuidado, no medimos solamente por números, no medimos por influencia, no medimos por la cantidad de invitaciones que la persona recibe. No medimos por cuántos le siguen, ni tampoco por cuántos se les oponen a él. Medimos principalmente por su fidelidad a Dios. Que tenga una vida entregada al servicio fiel ante todo, porque Dios es el que revelará el corazón. Y como hemos visto en estas semanas de estos primeros capítulos, Dios se enfoca mucho más en el corazón que en el externo. Dios se enfoca mucho más en lo que es la persona en vez de lo que hace la persona. Así Pablo dice, no medimos por sabiduría, por influencia, por carisma, medimos por fidelidad a Dios. Como un soldado en el ejército, el siervo de Cristo no actúa bajo sus propios órdenes, sino sigue las órdenes de su capitán. Un buen soldado no cuestiona las órdenes, ni busca sobresalir, ni busca ninguna cosa excepto agradar a su comandante. Él quiere obedecer con lealtad, confiando en que su comandante ve el panorama completo, y así debe ser el servicio de un líder fiel. El líder fiel se guíe por lo que agrada a Dios, sigue las órdenes de Cristo, no de la gente. No espera que los demás le animen a seguir adelante, sigue adelante porque sigue a Cristo. No espera que los demás están a favor suyo, hace lo necesario para ponerse en orden detrás de Cristo. El líder fiel debe servir a Dios, no a la iglesia. Y me dice, pero pastor, eso suena mal. Eso es lo que Pablo dice aquí. Servidores de Cristo, no servidores de la iglesia.
El pastor fiel, el líder fiel, sirve a Cristo. Si sirve a Cristo, ¿va a amar a la iglesia de Dios? Por supuesto que sí. Pero no sirve bajo órdenes de la iglesia, aunque nos gustaría pensarlo así. Nos gustaría pensar que somos como una empresa y todos tenemos voz y voto y así decidimos así entre todos lo que se debe hacer y no debe hacer. En cierta parte es verdad, pero en otras partes Pablo dice el líder fiel, el líder que sigue a Cristo debe seguirle a Cristo y a Cristo a nadie más. Porque los estándares de Cristo no cambian, los estándares de Cristo son fijos. Y el pastor que sigue a Cristo va a amar a Dios y a Cristo, va a amar a la iglesia, va a servir a la iglesia. Pero eso no es su medida principal. Su medida principal es que sigue a Dios. Así la pregunta es, ¿qué tipo de líder estás buscando para tu vida? Estamos en búsqueda de un nuevo pastor. Dios mediante, pronto vamos a tener candidatos y podemos seguir adelante. ¿Cómo les vamos a medir? Les vamos a medir por su éxito personal, por su carisma, por su elocuencia, por su forma de estimularnos, por sus palabras amables, o vamos a medirles principalmente por su fidelidad a Dios y su palabra. ¿Vamos a ver a las cosas externas o vamos a ver a las cosas que realmente van a seguir hasta la eternidad? Pablo nos dice, debemos buscar a aquel que predica lo que Cristo manda, no que lo que la gente quiere escuchar. Debemos buscar a aquel que agrada a Dios, no aquel que complazca a los hombres. Eso es el ejemplo de Cristo. Él se sometió a Dios en todo y le sirvió fielmente. Así debe ser cada uno de los líderes que seguimos. El líder fiel no impresiona, sino obedece a Dios, porque es lo necesario. No es lo conveniente, no es siempre lo agradable, no es siempre lo más chévere, pero siempre es lo más necesario. Y debe ser así en cada una de nuestras vidas también. ¿Queremos líderes que sigan a Cristo? Seguimos a Cristo, pues. ¿Queremos líderes que van tras las órdenes de Cristo? También cada uno de nosotros se debe poner en esta fila bajo el mando de Cristo. El pastor fiel avanza para la gloria de Dios y según su mandato, no porque otros se le obliguen. Así sigue a líderes fieles en el servicio. Queremos buscar un buen pastor para el futuro. Queremos estimular el buen crecimiento de la obra de Dios aquí en nuestro tiempo. Seguimos a aquellos que son fieles en el servicio. En segunda instancia, aprende de líderes fieles en la perseverancia. Aprende de líderes fieles en la perseverancia. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Y ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos y trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendicimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. De nuevo, Pablo no se está quejando, está haciendo una comparación clara entre lo que dice el mundo y lo que exalta a Dios. Dios exalta la perseverancia. Y Pablo dice,
debemos seguir a aquellos que son líderes fieles en la perseverancia. Muchos se sienten orgullosos en Corinto por su sabiduría y posición. Así Pablo los confronta recordándoles que el ministerio verdadero no se mide por características mundanas. Versículo 6, ahí dice, yo me he puesto a mí mismo, a Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ya algunos están pensando que son buenos, otros están envaneciéndose porque son lo que son. Versículo 7, ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Él dice, el que tiene poder, el que tiene potestad, el que tiene fidelidad es porque ha recibido esto de Cristo. El que puede hacer no es porque ha hecho por sí mismo esto. Un líder fiel a Dios es capacitado y apoderado por Dios. Y Pablo dice, ustedes piensan que ya pueden hacerse algo, pero no es de nosotros el ministerio, es de Dios. En versículo 8, ya se piensan bien porque están saciados, están ricos, están pensando que pueden ir más adelante. Están pensando que por agregar unas gotitas de la sabiduría humana pueden mejorar la sabiduría divina. O por agregar más estudios mundanos ya pueden mejorar el mensaje de Cristo. Y Pablo dice, así no es. Hay un tremendo contraste entre aquellos que dominan por sus capacidades y los apóstoles que sirven por causa de Cristo. Y esta diferencia se va a hacer más clara en los versículos siguientes. Ahí, versículo 9, Pablo dice, nos ha exhibido los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El mundo busca su honor, el mundo busca su reconocimiento, pero Pablo dice, nosotros los apóstoles somos tratados como prisioneros condenados a la muerte. Su mayor recompensa no está en esta vida. Su mayor preocupación no es las causas de este mundo. Ser líder significa priorizar el eterno y seguir a Cristo aunque el camino sea difícil. Y Pablo dice, aunque estamos en ese camino, yendo a nuestra muerte, vamos a seguir fieles, vamos a perseverar, vamos a hacer lo que Cristo nos ha dado. Dios les ha puesto en este camino. Dios les ha puesto en el camino de reproche, pero es el mensaje eterno que están predicando. Y Pablo dice, a pesar de cómo nos miden, a pesar de cómo se burlan de nosotros, vamos a seguir haciendo lo correcto. Pablo no se queja, sino explica una verdad profunda. La fidelidad al Evangelio no garantiza prestigio, sino oposición. Cuando somos fieles a predicar el Evangelio, mayormente no vamos a recibir la bienvenida del mundo. Tristemente, muchas veces, aún en iglesias que están creciendo y sirviendo al Señor, cuando el pastor se pone firme sobre la palabra de Dios, aún de los mismos hermanos recibe reproche. Porque muchas veces no medimos a base de la palabra de Dios, medimos a base de nuestras comprensiones. No seguimos lo que la Biblia nos demanda, sino nos quejamos de aquellos que demandan. Y Pablo dice, no debe ser así, hermanos, no deben desviarse de lo que ya han recibido. Ya han visto, Pablo dice, de mi propia vida, de la vida de Apolos, de otros siervos, que hacemos bien por causa de Cristo, no por nuestro propio reconocimiento. Ser fiel muchas veces significa ser malentendido, criticado o incluso despreciado. Y Pablo dice, todo esto aceptamos por causa de Cristo. Así el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Pablo dice, yo prefiero ser visto como necio, insensato, aquel que no entiende nada para que ustedes puedan crecer. Porque mi deseo, dice Pablo, no es mi propio reconocimiento, sino que Cristo sea visto en ustedes. Como hemos visto hace unas semanas,
Pablo dice, algunos son de Cristo, algunos son de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo. Él dice, ni me importa nada de esto. Yo quiero que Cristo sea visto en ustedes. Y hasta incluso, versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendicimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la oscuridad del mundo, el desecho de todos. Pablo dice, estamos preocupados con hacer lo correcto. Allí es la evidencia de la fidelidad de Dios, ¿cierto? La fidelidad a Dios no se mide en los bonitos tiempos, se mide cuando hay dificultades. Es igual en nuestras vidas, no importa cuánto tiempo de creyente tenemos, la fidelidad se mide por la resistencia y la constancia a través del tiempo. Y Pablo dice, aunque me cuentan indigno, aunque me ven mal, esto no me importa, porque lo que me importa es no el estatus, sino el servicio a Dios. Pablo dice, yo estoy dispuesto a sufrir todo esto, pero Pablo no es el primero en sufrir así. Pablo sigue el ejemplo de Cristo. Cristo padeció todo esto y más. Así Pablo dice, ¿quién soy yo para quejarme? Si Cristo es mi guía, seguro voy a seguir sus pisadas y voy a encontrarme con mayores dificultades, pero hay que perseverar y hacer bien. No importa que le maldicen, no importa que hacen cosas contra él está dispuesto a asumir toda la tarea necesaria para que la iglesia de Cristo crezca. No fatigan de trabajar con sus propias manos. Y muchos en ese tiempo de gran riqueza en el Imperio Romano dejaban de trabajar. Pero Pablo dice, yo no pido ofrenda de nadie, yo sigo trabajando para sostener mis propios gastos. Le desprecian por esto, pero Pablo dice, si Dios me ha dado fuerza, voy a seguir trabajando. Le hablan mal, allí le maldicen, pero él sigue bendiciéndoles a ellos. Ellos le dan persecuciones, pero él sigue soportando todo. Ellos le difaman, pero él sigue rogando a Cristo por causa de ellos. Aunque le tratan como la escoria del mundo, el desecho de todos, él busca su dignidad, no en lo que dice la persona, sino lo que dice Dios. Y esta es la perseverancia humilde. No vivir cuidando la propia imagen, sino mostrando en todo el carácter de Cristo. Pablo dice, aprende de los maestros, de los líderes fieles, que perseveran en su fe, que hacen bien. Servirle a Dios no implica que haya menos dificultades en la vida. El que sigue a Dios va a padecer necesidades y dificultades. Y Pablo dice, seamos fieles en todo, porque esto es lo que a Dios le agrada. Cuando lo atacan, Él responde con bendición. Cuando lo hieren, Él persevera. Cuando le hablan en calumnia, Él ora por ellos. William Wilberforce es un nombre quizás desconocido, pero fue un político inglés al fines del siglo XVIII. Él trabajaba desde joven en el Parlamento con una carrera de bastante promesa. Pero poco después de ser elegido a este puesto, conoció al Señor y toda su ambición cambió. Dedicó su vida a una sola causa, que fue la abolición de la esclavitud de todo el Imperio Romano. Durante más de 20 años fue burlado y rechazado por todos los suyos. Vez tras vez presentó leyes a favor de la abolición de la esclavitud en el Imperio Romano y ninguno quisiera hacerle caso. Se burlaban de él, le negaban promociones, le quisieran sacar en varias veces su sueldo y su cuerpo se debilitó bastante durante este tiempo porque se dedicaba a ir de casa a casa, de ciudad a ciudad nomás, abogando para la abolición de la esclavitud. Nunca abandonó su convicción. Finalmente, en el año 1807, poco antes de su muerte, la ley de abolición fue aprobada para todo el Imperio Británico. Y Wilberforce dijo, no me considero ningún héroe,
sino solamente doy gracias a Dios que he podido servir en esto. Su vida demuestra que la perseverancia verdadera no depende del éxito o la aprobación humana, sino de la obediencia a Dios. Y eso es lo que Pablo resalta también. No busquemos a las cosas que nos agradan a nosotros, sino busquemos a la palabra de Dios y la fidelidad al mandato de Cristo. La iglesia debe buscar y seguir pastores fieles, mirando su constancia, no solo su capacidad. Si vemos la lista de los criterios pastorales en 1 de Timoteo 3, en Tito capítulo 1, casi poco tiene que ver con capacidad. Nosotros ponemos la vara de medida bastante alta cuando viene a la capacidad. Dios no mira la capacidad, porque la capacidad viene ¿de dónde? Del entrenamiento, de la práctica. La capacidad viene ¿de dónde? ¿Están conmigo todavía, no? ¿De dónde pues? De Dios. La capacidad es suya. La capacidad, Pablo dice, yo simplemente soy siervo, soy administrador. Yo me pongo bajo las órdenes suyas para seguirle a Él. Muchas veces hacemos mal al invertir el asunto. Buscamos capacidades, pero Dios busca constancia, no capacidad. El hombre que sigue fiel, que padece tribulación y dificultad y sigue predicando el buen mensaje del Evangelio, sigue levantando obreros, sigue haciendo la labor fiel, esto es aquel que sigue a Dios. Y es el ejemplo de Jesús. Hacer bien a pesar del costo. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tipo de líder estás buscando? Uno que sigue fielmente incluso cuando las cosas no salen bien. Uno que mantiene el amor y la humildad aun cuando hay críticas. O aquel nomás que recibe el elogio porque todo depende de él. El líder maduro no se rinde cuando el ministerio se vuelve difícil. Sigue adelante porque su esperanza está en Cristo. Así vemos claramente, sigue a líderes fieles en el servicio, aprende de líderes fieles en la perseverancia y en tercera instancia imita a líderes fieles en el ejemplo. Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo termina en esta última parte hablando como padre. Aunque sus palabras son fuertes, no está hablándoles tanto para amonestar o avergonzar, sino para formar y restaurar. Ellos se han desviado de la verdad. Ha sido un tiempo desde que Pablo salió de Corinto y se han desviado siguiendo a otras cosas. Así Pablo quiere que vuelvan a la verdad y hagan conforme a lo que Dios les ha dado a hacer. Ellos necesitan más que simplemente palabras, necesitan ver la buena enseñanza, un modelo vivo del Evangelio. En el versículo 15 resalta la diferencia entre aquellos que mandan y aquellos que aman. Podría haber 10,000 maestros, tutores, ayos, pero son no muchos padres. Y Pablo ruega a ellos que le presten atención porque su vida en Cristo ha venido por parte de su prédica. Hay diferencia entre hablar y instruir. Un verdadero líder no solamente enseña, sino guía con su ejemplo. Pablo dice, por mi ejemplo les he guiado, por mi ejemplo les he enseñado, no solamente con palabras, pero con un testimonio coherente. Y por esto Pablo dice, os ruego que me imites. Pablo no pretende ser perfecto, sino sabe que su vida está alineada con Dios. Sabe
que él está siguiendo a Cristo. Él dice, en cuanto a me voy tras Cristo, sígueme a mí. Él tiene derecho de guiar porque sigue a Dios, sigue a Cristo. Y hermanos, nos cuesta, pero no debe costarnos. Nos cuesta ponernos bajo la instrucción de maestros verdaderos, de hombres fieles que procuran hacer bien, pero no debe costarnos. Si seguimos a Cristo, también debemos seguir a aquellos que viven conforme al Evangelio. Debemos escucharles y medir sus consejos y hacer bien. No todo lo que sale de los maestros fieles, de los buenos líderes, es correcto. Somos humanos iguales como todos nosotros. Pero no debe costarnos preguntar y hacer caso. No debe costarnos escuchar y practicar la verdad. Crezcamos en nuestra fe, crezcamos en nuestra madurez para seguir a aquellos que están siguiendo a Cristo, para poder identificar dentro de nuestra congregación aquellos que están haciendo bien, no solamente pensando de pastores, también otros líderes. Estamos ya casi llegando al fin de año pensando en los líderes del ministerio para el otro año. ¿Quiénes son aquellos que están siguiendo a Cristo? ¿Quiénes son aquellos que están tomando la batuta para ir adelante, guiándonos en nuestra fe y crecimiento? Aquellos debemos elogiar y seguir, ¿cierto? No solamente aquellos que parecen tener prestigio o carreras académicas o talentos múltiples, debemos seguir a aquellos que siguen a Cristo. Y eso dice Pablo, imítenme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Por eso, versículo 17, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. También Timoteo recalca esta calidad de ser fiel, y el cual os recordará de mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo manda a Timoteo para enseñar lo que ya es la verdad. Pablo dice, la práctica es igual en todas las iglesias. El Evangelio es verdad y ahí debemos recordar de nuevo que no siempre nos gusta la verdad. Nos gusta adecuar la verdad a nuestra cultura, a nuestras perspectivas. Pero Pablo dice, pónganse en orden, pónganse en desfile, porque Cristo es nuestro comandante y debemos seguir su ejemplo, debemos hacer bien. El líder espiritual multiplica su ejemplo en otros, no multiplica su fama, sino su ejemplo. El líder espiritual busca influir por capacitar a otros para que sigan también a Cristo Jesús. Y aunque algunos en Corinto lo van a criticar, Pablo responde con confianza, porque su vida y su ministerio hablarán por sí mismos cuando los visite. Él dice, ya cuando yo vengo, algunos están envanecidos, como nunca iba a venir para verles a vosotros, pero y sí voy a venir. Y ahí voy a conocer no solamente sus palabras, sino su poder, porque la marca del ministerio de Cristo no es cantidad de palabras, sino fidelidad en el servicio, en la perseverancia y en el ejemplo. Y Pablo dice, ustedes están siendo atraídos por aquellos que hablan bonito, pero corríjanse, porque pronto yo vengo para demostrarles lo que es la verdad. Además menciona que él podría venir con vara, pero prefiere venir con amor. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y él dice, ¿qué quieres? ¿Iré vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo dice, yo quiero corregirles con ternura y autoridad espiritual, no con dureza. Así pónganse en orden. Hagan correcto, no esperen que venga mayor juicio de Dios, mayor corrección de los líderes espirituales. Debemos imitar a aquellos que son fieles en el ejemplo. Un buen maestro es aquel que enseña a sus alumnos no solamente con palabras, sino con acción. Un buen maestro en el colegio, en la universidad, en el trabajo, es aquel que no solamente habla lo correcto, sino vive la verdad. Que enseña a sus alumnos cómo tratarse entre sí, cómo respetarse, cómo llegar temprano a las labores para hacer bien, cómo usar su tiempo para
reconocer lo correcto y cumplir las metas correctas, y así debe ser también con el líder fiel, con el pastor. Que enseñamos con decisiones, actitudes, reacciones, no solamente con palabras, sino con vida también. El pastor fiel no debe solamente enseñar bien, también debe vivir bien. ¿Qué tipo de líder estás buscando? El que enseña y tiene su vida en orden conforme con sus enseñanzas. El que realmente está siguiendo a Cristo, su familia muestra el fruto de su fe, están creciendo la familia pastoral para seguirle a Dios, su trato inspira confianza para seguir adelante. La iglesia necesita ejemplos vivos, no solamente voces fuertes. Así Pablo nos recalca, buscamos a aquellos que están siguiendo a Cristo. Debemos seguir a líderes fieles en el servicio. Debemos aprender de líderes fieles en la perseverancia. Y debemos imitar a líderes fieles en su ejemplo. La esencia del liderazgo espiritual reside en lo interno y en la fidelidad, no en lo externo ni en la grandeza. Pablo está recalcando de nuevo lo que ya ha sido su mensaje desde el primer capítulo. Busquemos lo que agrada a Dios, no lo que agrada a los hombres. Buscamos más la fidelidad que la grandeza. Buscamos más la aprobación divina que cualquier otra cosa. Dios busca siervos obedientes, perseverantes y ejemplares. Y la iglesia que sigue a estos tipos de líderes va a crecer en su unidad, en su madurez y en su fortaleza espiritual. Aprendemos, hermanos, del ejemplo de Pablo en este texto. Aprendemos a valorar el servicio, la perseverancia y los ejemplos bíblicos. Aprendemos a medir el liderazgo espiritual por cualidades espirituales, no por las cosas que son buenas para nosotros. Para estimular este tipo de liderazgo, examínate. ¿Estás tú siguiendo a Cristo con fidelidad? ¿Estás poniéndote bajo su mando? ¿Estás escuchando a su voz? No esperes que tu pastor te enseñe todo lo que necesitas aprender. Aprende a ponerte tras los órdenes de Cristo, escuchando a su voz para no desviarte en esta vida. ¿Estás perseverando en medio de la dificultad? ¿Estás haciendo lo bueno incluso cuando te cuesta? ¿Incluso cuando no todo está conforme a tu expectativa? ¿Estás dando un ejemplo que otros pueden imitar? Que otros pueden decir, este hermano, esta hermana es un buen ejemplo para seguir. No de todo, seguro no de todo, ninguno es así. Pero en esta área de su vida demuestra que es un buen ejemplo. Sus palabras son suaves porque es evidente que Dios está con ella. Su trato es bueno porque es evidente que Dios está con él. Sus deseos son buenos porque Dios le está guiando. ¿Estás poniéndote un buen ejemplo para que otros puedan imitar? Que nuestra iglesia busque estos tipos de líderes y que cada uno de nosotros viva conforme a la fidelidad, perseverancia y el ejemplo de Cristo. Un día, como Pablo dice, el Señor nos va a medir. No va a medirnos por el fruto de la cantidad de personas que hemos convertido, porque la conversión depende de Él. Va a medirnos por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia en medio de la turbación y por ser ejemplos de lo bueno guiando a otros a sus pies. ¿Qué harás para hacer que Cristo te mida como buen siervo y fiel durante esta semana? ¿Qué harás aún esta tarde para vivir conforme al mandato de nuestro Señor, para crecer en tu corazón el anhelo y el compromiso de seguir a líderes fieles en la obra? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella lo necesario para nuestra vida y práctica. Gracias que podemos buscar
principalmente a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo principal, y también a otros que has puesto en nuestro camino, incluso en nuestro propio entorno para poder crecer. Para aquellos que somos líderes, Dios, ayúdanos a ser más disciplinados en el servicio, en la perseverancia, en dar buenos ejemplos a los demás, a ser conscientes de las áreas de nuestras vidas donde todavía debemos crecer y hacer más. A todos nosotros, Dios, danos el mismo compromiso a seguir creciendo, fortaleciéndonos en las metas espirituales, en las cosas principales, para ser de la misma forma en nuestra propia esfera de influencia, líderes fieles en el servicio, en la perseverancia y en dar ejemplo a los demás. Ayúdanos, Dios, a identificar a aquellos que están en nuestro propio entorno, que pueden asumir cierto liderazgo por la gracia y la ayuda tuya. Y ayúdanos, Dios, a encontrar a la persona que tienes para nosotros más en adelante, para seguir guiándonos, viendo estas cosas con ojos espirituales, midiendo fidelidad, servicio, perseverancia y vida ejemplar. Dios, cambia nuestras perspectivas para que sean de acuerdo con las tuyas. Cambia nuestros deseos para que sean conformes a los tuyos. Que seamos una iglesia unida por la fe y por el compromiso de seguir a nuestro capitán. Esto pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.